Hola, hola, hola. Listo, creo que ya estamos todos. Falta una persona, creo. Ahorita habían 13. Listo, entonces esperemos un minutico a ver si llega esa persona y seguimos. Creo que era el profe William. Ah, bueno, sí, de pronto. Bueno, entonces, Holman, regálame la tabla los elementos de la tabla que tú encontraste. Ah, ok, sí, señor. A, B, C y D. C y D. Listo. Entonces, A operado con A. Ah, bueno, intentémosla llenar así como lo hizo Stephanie. Digamos, el elemento neutro en este caso se sigue manteniendo. Holman, ¿cómo la seguimos llenando? Pues yo pensaría que seguiría la diagonal, que es AC, AC. AC, AC. ¿Listo? Después completamos la fila, es que sí, fila de la B, que es DA. DA, Ahora la fila de la C, que es D. eh, en la CD es D. Sí, ay, complétela por favor. y los elementos restantes, ¿no? Y efectivamente tendríamos nuestra segunda tablita de 4 elementos. ¿Habría otra tabla? Hay otra. Stephanie, Ah, Estefanía, listo. sí, Entonces hay otra. dime, otra de Ah, 4 elementos, ¿sí? sí, señor. Listo. Vamos a colocarla acá que nos tape esta que no nos sirve. Listo, Es dime. con A, C, E y F. A, C, A, C, G y F. E. A, C, E y F. A, C, E y F. Muchachos, porfa, los que falten por registrar su asistencia, la escriben al chat. Gracias. Listo. Ahí se sigue manteniendo el elemento neutro. Entonces, Sí. A Entonces, con A, C con A, C, E con E, E y F con F, F.
Y ahora es C con C, C con C es A, es A, ¿sí? E con E A y F con F A. Pero regálame un segundito, muevo esta cosita. Y F con F es A también. Listo. C con E es F y C con F es E. Y C con F es E. E. Listo. Y E con C es F, E con F es C, E E con con F E. es C, F con C es E Sí. y F con E es C. Listo. Y de igual manera, así como tú la construiste, efectivamente pasa a ser un subgrupo de nuestro grupo inicial, ¿cierto? ¿Habría otro subgrupo? Y se cumple la propiedad que dice Holman y Jair. Profe, creo que acabo de ver otra cosa también. Dime qué acabaste de ver. Pues prácticamente, bueno, creo que eso ya lo sabíamos todos, que todas las tablas tienen que tener A, todas. Sí, deben tener nuestro elemento neutro. Sí, pues porque prácticamente tiene que dar, o sea, en toda la tabla sé que está regado A por todos lados, entonces pues con cualquiera que se combine está la A. Entonces eso también podría ser, digamos, una ventaja, ¿no? Porque pues cuando usted arma dos grupos que no son A y da aparte de los dos elementos A, entonces también se forma una tabla de tres. Bueno, entonces, ya que propones eso, ¿habrá una tabla de 3 elementos? Mauricio, ¿puedo interrumpir? Sí, señor. Ahí se acuerdan de lo que hablábamos la vez pasada de la posibilidad de ir generando nuestros teoremas. Vean que esto que acaba de enunciar como tan inocentemente Holman, que no es una observación, o sea, parece trivial, pero no lo es. Pero uno podría enunciar un teorema como diciendo que la intersección de todos los subgrupos o de dos subgrupos es diferente de vacío. Porque sabemos que en todos los subgrupos por lo menos está A. Entonces, como intersección, por lo menos van a tener a A. ¿Sí me hago entender? Ahí podríamos generar un nuevo teorema. ¿Sí? Pues claro, es que se quedan ahí todos callados y me asustan. Me asustan ahí. Ni siquiera habla Holman, que nunca se calla. Perdón, estaba pensando, o sea que eso no existía, yo creí que ya existía. Pues de pronto existe, ¿sí? De pronto alguien ya se haya dado cuenta, pero vean que lo que estamos haciendo es inventándonos teoremas. ¿Qué importa que otro ya los haya descubierto? Sí, finalmente los estamos descubriendo nosotros. Y esto es lo que llamamos en el grupo de álgebra y en la universidad el hacer matemáticas, el poder inventarnos estos teoremas mediante observaciones. A lo que quiero llegar es que, digamos, hacer matemáticas no está tan lejos como lo vemos como ahí los supercientíficos, sino que trabajando un poco y haciendo observaciones y generalizaciones, uno puede descubrir sus propios teoremas. Sí, sí funciona y no está descubierto, le podemos poner el teorema luego a... Y si le ponen el teorema de Luguito, mejor. Pero sí se puede, desde acá en adelante lo puede conocer como el teorema de Lugo. Listo, Mauricio, qué pena. Ya no me meto Listo. Vale, bro. Entonces, podríamos encontrar un subgrupo que tenga 3 elementos. Pregunta. Entonces, voy a dar unos minuticos para que le cacharremos un poquito e intentemos dar como respuesta, bien sea afirmativa o Em, de lo creo, contrario, no. Dime. creo
que podría ser A, E y F. Ah, no. No. No, ya no, te arrepentiste. Ah, vale. Y no sé, está difícil, estoy pensando, pero no sé. Esto está difícil. Voy a dejar 2 minuticos para que le sigamos echando cabeza a una tablita a un subgrupo de 3 elementos. Y ya como lo dijo si utilizamos el teorema Lugo, debe estar vinculada a nuestra A, ¿no? Entonces faltaría encontrar como dos elementos. ¿Será que si encontramos una tabla con 3 elementos? Yo creo que no hay, pero pues no sé. ¿Por qué crees que no hay? ¿Podríamos hacerlo, por favor? Es que no Eh, sé, estoy tratando de ver, pero no sé. Tengo uno. Pero pues no sé, todavía va a seguir pensando. ¿Quién dijo tengo uno, tengo uno, tengo uno? Yo, Verónica. Verónica, dime. Sí, creo que sí está bien, sí. Listo. Es A, B y D. Entonces, A, B y D. Ujú. Listo. Entonces vamos a subrayarlo acá con amarillo. No, Que ya porque casi. está B con B da C. B con B da C. Ah, Entonces, a mí nuestra me había operación. dado de pronto la falta. Es Dale, que no yo te había hecho preocupes. 3 y ninguna. Y no, No te bueno, preocupes. De eso también se trata. ¿Listo? ¿Alguien más se atreve a dar otra de 3 elementos? ¿O tratamos de descubrir un nuevo teorema? entonces hagamos esto. No sé Bueno, si esto que diga vaya a a ver, tener sentido, pero ¿será que tiene que ser par ¿Será que tiene que ser par? ¿Cómo así? los elementos? O sea, Mm, para hacer subgrupos. Porque hasta mm, ahora solo hemos encontrado de 2, de 4 y de 3 pareciera que no hay, pero pues no sé. De pero uno y mira, de ¿puedo uno decir sí algo? hay. Ah, sí, perdón. Pero hay que tener ese aporte en cuenta de que dice Juan Diego. Dime, Holman, ¿qué vas a Yo sé que decir? había dicho que no iba a Eh, interrumpir, pero puedo interrumpir otra vez, Mauricio. un segundo, Sí, ¿puedo yo interrumpirlo a usted, William, antes de que hable, por favor? No, lo mío es ¿Puedo fácil, no voy a interrumpir su decir ningún interrupción? teorema. No voy a decir ningún teorema ni nada de los que vaya a decir, ni le vaya a dañar nada. Sino es para que nos entendamos un poco en el lenguaje. La cantidad de elementos de un grupo o de un subgrupo se llama el orden. ¿Listo? Entonces, del grupo que tiene los elementos A, B, C, D, E, F, G y H, es un grupo de orden 8. ¿Listo? Y el que tiene pues A y C es un grupo de orden, un subgrupo de orden 2. ¿Listo? Es para que puntualicemos en el lenguaje, en los términos que se usan en matemáticas. Entonces, en listo. este caso tenemos subgrupos de orden 2, subgrupos de orden 1, subgrupos de orden 4. ¿Listo? Y el Listo. mismo, ¿no? O sea, un grupo es un subgrupo también, ¿no? O sea, es un subgrupo, así como todo conjunto está contenido en sí mismo, entonces tendríamos un subgrupo también de orden 8. Listo. Profe, creo que un grupo se contiene a sí mismo. De hecho, si un grupo no contiene a otro grupo, entonces se contiene, por lo tanto, a sí mismo. ¿No es así? Bueno, no importa. Eh, lo que yo quería decir era que los de orden 3, Sí, digamos que se podría hacer algo para encontrarlos. Por ejemplo, como ya encontraron los dedos, que son AC, AE, AF y AG y AH, y AH, perdón. Creo que esos toca descartarlos. ¿Por qué? Pues porque ellos ya están contenidos en sí mismos, por decirlo así. listo. Pues yo le voy a colocar No, una tarea a Holman, si nadie más lo hace. Vas a intentar aplicar eso e intentar encontrar ese grupo de 3 elementos. Mientras tanto, voy a ir anotando
digamos, esa información que nos dio el profe William acá a un ladito, para que lo que tengamos en cuenta y tengamos en cuenta también el aporte que hizo Juan Diego. Pues yo pienso que, o sea, son en total 8 elementos. Y Sí, no hemos encontrado pues hasta el momento ninguno impar, como ya habían dicho antes. Pero digamos, si intentáramos buscar también uno de 7, no se podría porque está, digamos, A, B, C, D, E, F y G, no se podría porque estaría H. Entonces yo pienso que tal vez sí tiene un poco de sentido lo que dijeron antes de que tal vez tenía que ver que el número de elementos y sí. que la única excepción fuera el elemento neutro. No sé. Entonces, digamos, el teorema de Stephanie, ahora vamos a colocar teorema de según los nombres, es que hay grupos pares, ¿sí? Hay grupos con elementos pares, exceptuando el elemento neutro. No sé si te entendí bien. Eh, o sea, sí, pero, o sea, yo por lo que veo es no hay ningún subgrupo impar en el grupo grande que ya tenemos, ¿sí? Sí, Entonces, el único impar sería el elemento neutro, pero podría ser como una excepción porque es el elemento neutro, no sé. listo, dale. Entonces, voy a ir anotando ahí la información que tenemos. Entonces, tenemos un subgrupo de un elemento. Mientras Mauricio va anotando, podríamos enunciar eso que nos está diciendo, no me acuerdo cómo se llama, pero nuestra compañera. Como algo así como todo subgrupo tiene orden par, salvo el subgrupo de un elemento, o salvo el subgrupo de orden 1. ¿Cierto? Tocaría mirar otros casos, ¿no? Porque acá estamos mirando un subgrupo que tiene 8 elementos y 8 es par. Voto. Tocaría mirar cómo funciona un grupo de orden impar, un grupo de orden 5, por ejemplo. Sí, a ver si en un grupo de orden 5 los subgrupos serán de orden par o de orden impar. Creo Ahora sí. que es imposible hacer un grupo de orden impar. No es cierto. Exceptuando No, al 1. Bueno, exceptuando al 1. No es Ya de cierto. 3, 5 y podríamos 7. hacer uno de orden con ¿Quién quiere 9. apostar? ¿Quién quiere apostar? ¿Alguien que me apueste De algo? hecho, Mi sí, mano, es que usted siempre mire, ha puesto no la lo. mano. No, porque Es que usted, hemos hecho tablitas de 3 o de 5 y como dijo el profesor, la tabla también puede ser el mismo subgrupo. No, pero Puede ser en subgrupo. este grupo es diferente, no es como los que hemos visto. Por ejemplo, en los grupos anteriores, la mayoría de opuestos era sí mismo. Por ejemplo, B y era A. Además es que, pero mira el ejemplo que ella te está diciendo. Un subgrupo de orden 3 puede ser el mismo grupo. Entonces ahí ya se rompe el teorema. Aún así, ya que vamos a apostar que usted ya me dé como 4 manos, usted viene a ser más o menos el hombre araña usted, cuando está mutado porque me ha apostado y ha perdido más de una mano. yo una vez Tengo le gané una. Solo una, pero le gané. una de las que me ¿Cuenta? venga. Listo. Por ejemplo, si miran el grupo de orden 9, un subgrupo, hay en subgrupos de orden 9, en grupos de orden 9, perdón, hay subgrupos de orden 3. Eso era lo que yo iba a decir, que sí, yo creo que de pronto, siguiendo esta lógica, deberíamos ver una de 9 y por favor una de 12. Yo recomiendo que miremos una de 6, que es más pequeñita y de pronto pueden mirar ahí más detalles. Pero en este grupo no creo que se sepa una de 3. En este, no sé. No, en este no. Es que lo dividí por cuadrantes y es imposible que haya uno de 3 en este.
Bueno, yo ya con esto me retiro porque Mauricio ya me va a echar, me va a sacar de la conferencia porque no me calla hoy. Bueno, ya me gané la mano. Bueno, digamos, ya por cuestiones de tiempo vamos a llegar a un siguiente teoremita. Quiero que se fijen en los subgrupos de orden 2, ¿sí? Además de la característica de que está el elemento neutro, Mauricio, ¿qué qué ot- pena, pone ahí el de 8 elementos también. Ah, sí, perdón. Eh, Además de la característica que decían de que estaba el elemento neutro, ¿qué otra característica tienen esas tablitas de orden 2? ¿Puedo decir algo? Sí, señor. Ya sé que tiene que ver con lo pasado, ya pasamos de tema, pero digamos, fíjense en algo, digamos, con AC, que se cierran en sí mismos, AE también, y eso, pero digamos, miremos la de AB, que entonces contiene C, y al momento de meter C, entonces metemos D. Y, por ejemplo, ¿cuál es la otra que no tiene? Un segundo, la de D, que entonces al momento de meter la D, también tendríamos que meter la B y la C. Yo es que estoy haciendo esa observación y siento que algo debe servir eso. Bueno, entonces sigue haciendo esa tarea, Juan. Mientras, mientras nos centramos en la característica que tienen estas tablitas, esos subgrupos de orden 2, ¿sí? Además de que está el elemento neutro. Fíjense en la C, en la E, la F, la G y la H. Pues que cumplen las propiedades para hacer subgrupos, ¿no? Sí, cumplen las propiedades para hacer subgrupos. Pero hay una característica mucho más general, que a veces es como duda, pero no la hemos tenido en cuenta. No sé si sea el caso de que el elemento neutro siempre va a estar en la diagonal. O sea, siempre van a Sí, ser como diagonales. Y el elemento neutro siempre va a ser la diagonal que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, listo. arriba hacia Digamos, abajo y quiero que nos remitamos al caso de cuando hicimos la construcción de la tablita de dos elementos, que yo la tenía por acá. Profe, creo que encontré otra de 4. Ah, no, no, ya está, olvídelo. Dale. Entonces, recuerdan que nosotros habíamos elaborado una tablita de dos elementos, que era, en nuestro caso, era A y B, y que cumplía algunas condiciones, que ha operado con A era A, que ha operado, La de las reglas, ajá, que si pero estaba en A y B tenía que estar en B y A. sí, Ah, pero recordemos que esas reglas no estaban ahí por estar, ¿sí? Sino que iban cumpliendo como unas propiedades para que a lo último fuese grupo. Para esta, va a terminarla de llenar. Para esta tablita, ¿cuántas posibilidades había de hacer una tabla con esas condiciones que nosotros habíamos dado hace un buen tiempo? dos, si no estoy mal. ¿Cuáles dos? Pues esa que tienes de A, B, B, A. Y otra que sería B, A, B. Bueno, pero entonces digamos, si le colocamos, bueno, vamos a colocarla. Esta no es.
digamos, si nosotros colocamos, esta cumplía toda la, digamos, cumple el elemento neutro. Pues sí, que sería B. Operado con A, B y B operado con B, B. B operado con B sería B. Pero en esencia, tenemos la misma tabla de arriba, ¿no? Sí, es la misma. Es prácticamente la misma, lo único que cambia es que donde colocamos ahí a B, ¿sí? Entonces, digamos, para este caso de dos elementos, habría solo una posibilidad de colocar los elementos de manera diferente. Entonces, ahora vayámonos a la de los cinco subgrupos. En esencia, solo habría un grupo de dos elementos, ¿sí? Se reduce a la misma tablita. No sé si soy claro con eso. Sí, sí, señor. ¿Sí? Entonces, digamos, para un elemento habría solo una tablita de primer orden. Para dos elementos habría, pues en nuestro caso sacamos 5 subgrupos, pero se mantendría que es una tabla de dos elementos. ¿Sí? Y por último sería, digamos, por qué no hay, tratemos de llegar a eso, ¿por qué no encontramos nosotros un subgrupo de 3 elementos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Digamos, ¿por qué nosotros no encontramos un subgrupo de 3 elementos? Y si podríamos dar una conclusión general de lo que estamos encontrando. Digamos, estas 5 tablas de orden 2 podemos recogerla en una sola, ¿sí? Y es decir, que nosotros vamos a encontrar tablitas bueno, subgrupos de orden 2, ¿sí? Que en este caso encontramos 5. Para el caso de 4 elementos, encontramos 3 tablitas de orden 4, ¿sí? Pero fíjense en la, esperen, la resalto, fíjense en la En las, tablita, en las tres está A y C. en esta y en esta. Miren la estructura, Ah, pues en la estructura, bueno, exceptuando, Se ven las diagonales. O sea, está la en la estructura diagonal, exacto. es la ¿sí? misma, pero con letras distintas. Exactamente. Y entonces, ¿en qué se diferencia con esta?
que en esa se rompe la estructura en C, porque está una A, y luego vuelve a aparecer otra en A. Entonces esa diagonal no se cumpliría, la diagonal que va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Pero tengamos Pero, presente una cosita. espere, por favor, hablo rápido. Se destruye la diagonal de A, pero aparecen otras diagonales. Sí, exacto. Por ejemplo, A, las diagonales BB, las diagonales SC, las diagonales DD, las diagonales A y las diagonales BB y la diagonal al final C. Sí, a eso quería que llegáramos. Digamos, para orden 2 había estrictamente como una forma de hacer un subgrupo, ¿sí? Para orden 3, ¿se acuerdan la de los triángulos? Que particularmente utilizamos la de los triángulos. ¿Cuántas formas encontramos? Nosotros encontramos 6 tablitas, pero básicamente eran la misma, ¿no? Lo único que variaba eran los elementos. Para orden 4 encontramos 2 tablitas, ¿sí? 2 subgrupos que se pueden hacer de manera diferente, porque siguen siendo subgrupos, tanto esta como esta. ¿Sí? Entonces, ahora, por cuestiones de tiempo, voy a anunciar el siguiente teoremita que dice que el número de elementos de un subgrupo es divisor del número de elementos del grupo. Por eso es que, digamos, se podría decir que 1 por 2 por 4 es igual a 8, entonces dividir en 8 es 1. Y ahí estamos teniendo en cuenta el número de elementos. Digamos, Por eso es que para 8 no hay 3, ¿cierto? Entonces, siguiendo esa Exactamente. lógica, ¿con 6 se podría? Con Porque 6, como el 3 no es divisor. Ah, ok. Profe, entonces por los eso dije que el de divisores, 12. Porque digamos, los divisores serían 4 y 3. entonces, según lo que dice Jair, para orden 6 el 3 sí estaría, porque el 3 es el divisor de 6, por lo tanto, habría la posibilidad de encontrar de orden 3. ¿Listo? No sé si para todos fue claro el teoremita, nos quedan 7 minutos. Sí, sí, Entonces, sí. así como dato al aire, digamos que tenemos una de 18, se podría una de 9, una de 6, una de 2 y una de 3. Exacto. Ah. ¿Listo? Y una de 1 y una de 18. Así. Por eso es que el 1 siempre está, porque como el 1 es divisor de todos. Ujú. Entonces, Vale. como dije que en este no se podía de 3, mi mano, William. ¿Cómo? Que Nosotros, ya debe 2 manos. nosotros apostamos una mano a que no se podía en ese de 8 sacar de 3, sus grupos de 3. No, usted dijo que no se podía en ninguno. Yo no dije ninguno, me estaban preguntando en este grupo y yo dije que no se podía. Hay que mirar el video porque creo que me está haciendo trampa. Bueno, en términos generales voy a colocar acá la de los 3 elementos, que era la que mencionaba hace un instante, que son como las distintas formas. Voy a colocar solo 4, pero recordemos que nosotros sacamos 6 formas, pero que en esencia eran la misma, que era lo que venía diciendo con anterioridad. Para uno, pues solo había una forma de hacerlo, para 2 encontramos que pues también solo había una forma de hacer un grupo. Para 3 encontramos, pues a pesar de que eran los elementos variaban su posición, también encontramos que es única. Y para 4 encontramos que habían 2 posibilidades, que nosotros precisamente lo habíamos visto en la sesión anterior, preguntando Profe, preguntando qué subgrupos habían para cada una de estas 2 tablitas que presenté en la sesión anterior. Señor.
Eh, digamos que tiene algo que ver, por ejemplo, en la que nosotros vimos ahorita mostrar la diferencia entre la que era A, B, C y D y la que era A, C, G, H, creo que era. Pero tiene algo que ver con que una es consecutiva, o sea, independientemente de qué acción sea la que se está registrando en la tabla, es consecutiva, o sea, del elemento A, B, C y D. Y la otra no es consecutiva, porque es A, pasa a C, pasa a G y pasa a H. Entonces, eso cambia la forma, ¿no? Y también se puede ver en la misma tabla, porque comienza Sí, siendo A, B, C y D, y después pasa a ser B, C, D, A. quiero que se fijen en algo particular. Esto sí me sirve. Fíjense acá en la diagonal y la diagonal de acá. Y la simetría que se hace en los elementos que están contenidos en ambos grupos. Fíjense, PR, PR, entonces queda Q, Q, RR, SS, SS, PP y QQ. Y en esta se conserva la diagonal de un solo elemento, pero se sigue manteniendo la simetría. XX, YY, ZZZ, YY y XX. ¿Sí? Habrían dos formas para 4 elementos. Bueno, muchachos, ya por cuestiones de tiempo, qué pena ir cerrando así. Voy a presentar nuestra invitación para... ahí están, perdón. Regálenme un segundito. Nuestra invitación para el acto de clausura que se llevará el 27 de julio. Quiero recordarles que solo van a recibir pues, el certificado, pues los que lograron de manera correcta llevar estar en el 80% de asistencia con el club de matemáticas. ¿Listo? Cordialmente invitados a que sigan en el club. Esto no se acaba, que nos acompañen en las transmisiones. Y nada, igual muchas gracias por, digamos, todo este tiempo que, se, que, que sacaron para estar acá con nosotros. Entonces, Gracias, profe. Una pregunta. señor. ¿Nosotros no vamos a presentar nada este semestre? No, por cuestiones de, pues ya de tiempo, de todo, pues no se va a presentar nada este semestre por parte de ustedes. Bueno, y Pero, también gracias a ustedes por enseñarnos. no, igual es un grupo que trabajó muy, muy bueno. Bueno, comparto rápidamente nuestra invitación, acto de clausura del Club de Matemáticas, 27 de julio a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ahí nos encontraremos los dos grupos. Recuerden que nosotros de manera inicial se formó solo un grupo, pero pues como habían tantas personas, decidimos formar 2 sesiones. Entonces, cordialmente invitados. No sé si alguien tiene algo más por decir, profes, Tania, William, Brian. No, yo no. No, muchachos. Nos despedimos dentro de 15 días. Pues también como felicitarlos por, pues no sé, creo que la dinámica no cambió mucho, creo que siguieron participando de forma activa, a pesar de que nos volvimos virtuales, y eso ha estado pues chévere, realmente la receptividad. En relación a lo que preguntaba Holman y lo que está preguntando a ver, Stephanie, lo que pasa es que antes, cada vez que cerrábamos club, los estudiantes presentaban como sus avances. ¿Listo? Por el asunto de tiempo, pues preferimos darle avance a las clases y no hacer esta preparación. Sin embargo, pues como vamos a seguir todos, y la idea es seguir con este mismo estudio, porque ahora el club pues va a funcionar de manera anual, la idea sí es que al final del bloque completo, digamos, vamos a ver, este tema se llama estructuras algebraicas, porque acaban de ver esas estructuras algebraicas 1. Entonces, cuando terminemos estructuras algebraicas 2, la idea es que tengamos algo más potente para presentar.
Es por eso que se hacía ahí. Entonces, pues,